bienvenidos. Estamos aquí ya muertas de la risa con la Macarena Lescornés empezando este nuevo episodio del Kiosco. Venimos como siempre recargadas de artículos y de cosas que hemos ido favoriteando para que no se nos queden en el camino todos esos artículos. Y no solo artículos, sino que también podcasts, una serie de cosas que vamos acumulando en nuestro vitrineo por la prensa y los medios nacionales e internacionales. ¿Cómo estás, Maca? Muy bien, súper bien, Angélica, aquí listas para comenzar el kiosco con... Yo tengo 3 artículos hoy día. Hay un artículo que la encontré en la Vanity Fair de España, lo escribe David López, y lo que él hizo fue revisar la historia de los fotógrafos oficiales de la Casa Blanca. Hizo todo un artículo sobre los 11 hombres y mujeres que han estado a cargo de la fotografía oficial del presidente de Estados Unidos. Y hace todo un recorrido por estos fotógrafos. Cuenta, por ejemplo, que del fotógrafo oficial de la Casa Blanca es algo que llegó con Kennedy. Hasta Kennedy no había fotógrafo oficial. Esa pega la hacía normalmente un fotógrafo militar, es decir, alguien que venía del ejército norteamericano y que, de cierta manera, ayudaba en esta labor de hacer un archivo de los presidentes de Estados Unidos, pero no había nada oficial, para nada. Era una persona que venía del ejército, sacaba un par de fotos y se iba. Pero no había un servicio fotográfico oficial de la Casa Blanca. Y esto se instaura con la llegada de los Kennedy. Los Kennedy ultra conscientes del poder de la imagen, del poder de la tele, de lo que empezaba a ser el uso de la imagen, contratan a una persona para que se haga cargo exclusivamente de la imagen del presidente Kennedy. Y es ahí cuando empieza oficialmente este archivo de fotógrafos. De hecho, el primero, que fue un gran fotógrafo, fue Cecil Stanton, que ya es como un ícono dentro de los fotógrafos de la Casa Blanca, y él estuvo durante los 34 meses que duró la presidencia de JFK. Realizó más de 8.000 fotografías, muy dirigidas por Jackie Kennedy, que sabía muy bien el poder de la imagen, y de él son fotografías tan famosas como la que sale Kennedy con sus hijos debajo del escritorio. Claro, son como foto icónica a esta altura. Totalmente, supo captar esa intimidad que tenía también la primera familia norteamericana. Y de ahí para adelante empiezan una serie de fotógrafos, y este artículo lo que hace es mostrar las diferencias entre ellos. Por ejemplo, Nixon fue una persona que nunca permitió, que no le dio mucha pasada a su fotógrafo oficial. Me tinca que No no se se le le daba daba. mucho. No se le daba, pero a pesar de eso, una de las fotografías que toma su fotógrafo oficial es la más consultada del archivo presidencial de la Casa Blanca, ¿En que es la serio? fotografía que se le saca a Nixon con Elvis Presley. No sé si te acuerdas de aquello. Ah, Una no. fotografía histórica, porque Elvis Presley en ese momento era, imagínate, era el mayor ícono de la cultura Qué pop cosas más norteamericana, opuestas. totalmente. Él llega, Ah, bueno, la tenían estoy algunos viendo videos. aquí. Bueno, esa fotografía, además que también fue un hito político, porque que él fuera a la Casa Blanca, que estuviera con Nixon, fue todo bueno, es la foto más consultada del archivo presidencial norteamericano hasta la fecha. De ahí Qué para buena. adelante, Ford, por ejemplo, fue una persona que después de la muerte de Kennedy, de cierta manera, permitió que el fotógrafo tuviera un rol protagónico. Carter no tuvo ningún tipo digamos, fue uno de los pocos presidentes que no le gustaba mucho la idea de un fotógrafo oficial, y su presidencia está bastante opacada en lo que significa imágenes. Y de ahí saltamos a, bueno, Reagan, en su minuto, por ejemplo, Sousa, el que fue fotógrafo de Obama, también pasó por la administración Reagan. ¿En Y después serio? ya, Me encanta a también mí pasó por Peter Sousa. Ahora te voy a hablar de Peter Sousa, pero no de buena manera, ¿Por fíjate. qué? Y es una de las cosas interesantes que ¿Por revela qué, este artículo. por qué tienes que Saltemos destruirlo directamente a eso. todo, Macarena? No, no lo destruyo todo. Lo que pasa, lo interesante de este artículo es que cuenta el fenómeno de Pete Sousa. Para quienes no lo conozcan, Pete Sousa es el hombre que estuvo siguiendo a Obama durante sus años en la Casa Blanca, día y noche. Y aquí en el artículo cuentan que Pete Sousa reconstruyó la imagen del fotógrafo de la Casa Blanca, reconstruyó la idea de imagen del presidente. Pero por una razón los Obama estaban muy conscientes de que su administración iba a ser distinta a las otras, sobre todo por la irrupción de las redes sociales. Por lo tanto, ellos se dieron cuenta que la imagen del presidente ya no pasaba mediada por los medios de comunicación, sino que ellos podían controlar la imagen del presidente publicando fotos directamente a través de las redes sociales. Y eso causó muchísimo ruido en los medios en Washington. Eso en ¿Por su qué? momento fue súper innovador, tienes toda la Muy, muy razón. innovador, Ahora uno pero lo da por hecho, pero en ese momento no.
No era así, en ese momento no. En ese momento las fotos que entregaba la Casa Blanca muchas veces no eran publicadas por los medios de comunicación, preferían publicar sus propias fotos hechas por sus propios fotógrafos y ninguneaban al fotógrafo oficial. Es decir, el fotógrafo oficial hacía como un registro de la presidencia, pero en ninguna manera él quería crear un relato de la figura del presidente. Pete Souza cambia todo eso y él dice, yo no vengo a documentar un presidente, vengo a relatar un presidente. Y comienza a trabajar con los Obama precisamente con esa idea. Y nos ofrece un Obama. Hay que decir que los Obama también se prestaban harto para el juego, se dejaban sacar harta foto como íntima, que el abrazo, que los niños, que el cariñito al perro. Y Sousa para eso era un maestro. No Sí, hay ni una foto de Obama que él aparezca fuera de foco. Parece un actor de cine a exactamente, rato. parece siempre un actor de cine y además siempre Siempre. con una cosa muy, como muy informal, muy íntima, como que realmente lo estás espiando, como que lo pillaste en un momento. El carisma de Obama en Sí, todo su esplendor. Pero también él siempre era muy cuidadoso de no mostrarlo débil, o sea, siempre era un hombre como muy en control. dueño de sí mismo, dueño de la situación, que no Es tenía que ningún Obama problema. tiene una cosa como corporal también, como que maneja muy bien su cuerpo, es un tipo que está muy cómodo en su cuerpo, pareciera, entonces se mueve muy bien. Totalmente. Y eso Sousa lo percató. Pero lo que tiene, y lo que cuenta aquí en el artículo, es que esa manera de hacer de Sousa causó muchos problemas y muchas críticas. Tanto es así que había fotógrafos oficiales de otro medio que lo criticaban muchísimo. ¿Por qué? Una, porque por ejemplo el hecho de que Sousa hubiese empezado a armar esta imagen de Obama hizo que todo el resto de fotógrafos de medios tuvieran que retroceder. No tenían ya el mismo acceso al presidente que tenían otros. Claro. Los Obama se dieron cuenta que ellos querían que fuera Sousa el que mostrara esta imagen de Obama al mundo, porque ellos la podían controlar. Y ya la máxima crítica que le hacen a Sousa, que cuando él deja la presidencia, o sea, cuando se va con los Obama, él hace una serie de libros que han sido bestseller con sus fotos, siendo que son fotos, entre comillas, públicas del Estado. Entonces ahí también hay un Ah, hay tema un de hasta punto. dónde, hay un punto ahí. Fue muy criticado, de hecho aquí yo leía en el artículo declaraciones de otros fotógrafos oficiales que lo ponen a parir al pobre Sousa, diciendo que él lo que hizo fue agarrar el monopolio de una imagen, que era una imagen que les permitía, que era de todos, que lo único que hizo fue poner trabas al resto y no, digamos, permitir que el resto hiciera su trabajo. El que ha Pero ya la, tratado de imitar esto también es Emmanuel Macron. También tiene como un bueno, fotógrafo y como con un poco un y es una estilo. niña, ¿Es una niña? la fotógrafa oficial, de hecho yo la sigo, Es bueno, bien los buena titulares, también, son bien buenas las fotos. yo la sigo en Twitter, la verdad, porque cuando a ella la contratan, ella parte con un relato bien parecido al de Sousa. Y Sí. de hecho la vendieron a ella como la Sousa francesa. Y ella, de hecho, ya tiene cuentas bien activas en redes sociales donde va posteando, igual que Sousa. Sousa lo que pasa es que postea las fotos que le sacó Obama en su minuto pasado. Pero esta niña es una mujer, de hecho, bueno, no me acuerdo en este momento su nombre, es una mujer y está constantemente posteando fotos. Y También la ella ha foto sido de Macron, criticada eso sí es como más republicana. Siempre hay como símbolo, es francesa, menos, po. es claro, es menos como casual que las de Obama, pero es un estilo Sí. parecido. Sí, totalmente. Y por ejemplo, lo que a ella le critica muchas veces es que son fotos, como tú dices, muy preocupada del simbolismo. Sí. Porque un Macron cuando se pone donde está la bandera francesa, el reloj de Louis no sé cuánto, o sea, nada es dejado al azar. Ella usa mucho el blanco y negro con Macron para darle más elegancia, más Claro, sofisticación a su claro. foto. Pero ojo, que también Macron sabe jugar con su imagen. Hay una imagen Bueno, que en esta pasada me ha acuerdo sido de muy ese polémica. artículo de Carrer, que era como un perfil de Macron, que decía que como que Macron no transpira, como que Bueno, no se le mueve un pelo, mira, es como pero impecable. hay una foto, no sé si tuviste la ocasión de verla, en un minuto Macron estaba negociando las ayudas al sector cultural francés a raíz de la pandemia. Y desde la presidencia francesa se sacó una foto en la cual Macron por primera vez salía todo chasconeado, peor que yo, o sea, ya era una cosa Ah, súper ese día chasconeada, él transpiró. súper, mangas arremangadas, y él estaba un poco con una actitud corporal, en plan como arriba del escritorio, así como negociando con los teléfonos, con blogs. Era una imagen bien inédita en Macron. Sí, po. Pero de cierta manera, los críticos, quienes miraban con otros ojos esto, decían lo que él quería mostrar era un hombre de acción en un minuto en que de verdad se están Que tomando se decisiones estresa. que se estresa. Bueno, él es consciente de su imagen. Recomiendo muchísimo este artículo para no alargarme Entretenido. más, y además que hace también un análisis de cómo ha usado la fotografía Trump, a diferencia de Obama,
él no la ha usado de esa misma manera, está más alejado, es una mujer la que está a cargo de la fotografía de Trump, pero es un excelente artículo. Se llama Kennedy fue el primero en nombrar un fotógrafo oficial, pero Obama revolucionó el puesto. La encuentran en Vanity Fair, es revista vanityfair.es porque es la versión en español. Me gustó mucho. Yo te voy a hablar esta vez de un podcast, porque es un podcast, no sé si lo has escuchado alguna vez, Maca, que se llama Hidden Brain. Es un programa de NPR, la radio pública estadounidense, conducido por un periodista de origen indio que se llama Shankar Vedantam. ¿Ya? Entonces, en 2010 él publicó un libro que se llama igual, Hidden Brain, que muestra, en el fondo en el libro, muestra cómo nuestro comportamiento está influenciado totalmente por nuestro seco, pero además lo muestra con casos concretos. Es muy bueno como para aterrizar este tipo de discurso. Entonces, tras eso fue reclutado por NPR y le dijeron, convierte esto en un programa. Y entonces el programa se trata precisamente de eso, de mostrar cómo los patrones cómo afectan los patrones que seguimos, nuestras elecciones, las cosas que hacemos, sobre todo los patrones que no vemos, y lo vincula también con la investigación académica con la vida real. Entonces, bueno, es tremendamente exitoso, cada semana tiene, ponte tú, que 2 millones de reproducciones, igual que Como nosotros. Igual, un poco, Es sí, más, yo creo que tienen menos que nosotros, de hecho, yo y creo. por ahí. Bueno, entonces, perseveren. y lo que pasa es que es lo más entretenido que hay. Por ejemplo, en el último se pregunta entre el vínculo de diversidad y creatividad. Entonces, la pregunta que hace, ¿cómo exponerte a otra cultura y vincularte con gente de otros lados afecta nuestro pensamiento? Y entonces muestra 3 casos, un economista, un músico y un psicólogo social experto en como en charlas tipo TED, o bien conocido. Entonces el primero es Richard Friedman, que es un economista de Harvard que estaba estudiando cómo trabaja la gente en conjunto. Entonces, a raíz de eso se puso a mirar los laboratorios científicos en Estados Unidos y se dio cuenta que los laboratorios estaban totalmente como agrupados por nacionalidad. O sea, que los investigadores chinos estaban en este laboratorio, los indios en este otro, que había un laboratorio en donde concentraba muchos europeos. Entonces dijo, bueno, ¿cómo afectará esto los resultados? Porque hay 2 miradas. La que dice que trabajar con iguales, con gente que piensa y que tiene tus mismos modos, tu misma cultura, facilita las cosas. Que no tienes que entrar a discutirlo todo y que permite mejores resultados. Y otra que dice que trabajar con otros que piensan distinto a ti te hace, como que te abre la mente. Pero por otro lado es más conflictivo. Cada cosa puede tener sus pros y contras. Entonces él empieza a decir, bueno, ¿cómo medimos esto? Y dice, bueno, veamos los papers más publicados, o sea, quiénes publican más papers. Entonces revisó todos los papers de las principales revistas científicas y se dio cuenta de que la mayoría estaban publicados por gente de un origen étnico similar. O sea, esto reproducía un poco lo que pasaba en los laboratorios. Y dijo, ya, pero segunda etapa, entonces, ¿cuáles son los papers con más impacto? Y en el fondo eso en el mundo científico se mide por tus citaciones, cuán citado es tu paper. Bueno, y resultó que los más citados, aunque había muchos más como del mismo origen étnico, los más citados, los que tenían más impacto, eran de gente que tenía distintos orígenes étnicos. ¡Qué buena! Entonces cuando se mezclaba un chino con un europeo, con un indio, salían papers que... Algo virtuoso. Claro, papers que tenían más como impacto, más influencia. Entonces dice, o sea que cuando mezclas, pareciera que se produce como tú dices, una cosa virtuosa. Entonces, ese es el primer caso. Entonces él dice, ya, llevemos este caso vamos a buscar otro caso. Y habla de una niña que se llama Cristina Pato. Cristina Pato es gallega, de Galicia. Ya. Se dedica desde muy a la gaita. Tú sabes mejor que yo que en los gallegos tienen la gaita gallega. Sí, totalmente. Entonces, igual que los asturianos. Claro, viene desde muy chiquitita, en su familia, estudia la gaita, qué sé yo, pero cuando llega, participa en un montón de festivales, pero cuando llega más grande, se va a estudiar a Nueva York y no se va a ir a estudiar la gaita, entonces entra como al conservatorio y estudia piano. Se puede llevar la gaita. Claro, pero no, como que en el fondo en Nueva York no tenía mucha oportunidad y ella como que lleva como una doble vida en términos musicales, porque estudiaba en el conservatorio, piano, muy bien, y por otro lado, la gaita era, porque además ella empezó como a explorar con la gaita, empezó como a romper el canon de lo que se podía hacer con la gaita, cosas que algunos criticaban, pero ella nunca llevaba al conservatorio su gaita.
Ya, y un día por esas cosas, esa una serie de circunstancias de la vida, que en el conservatorio llega un músico que necesita, estaba haciendo una música en español, le pide ayuda, yo toco la gaita, ya, cuento corto, ella termina, este tipo, un año después la llama y le dice, oye, ¿por qué no vienes a tocar este fin de semana? Vienes con tu marido y vienes a tocar con nosotros. Ya, ¿quiénes serán nosotros? Bueno, cuento corto, ella termina tocando en un grupo de puros músicos de distintas partes, en un conjunto que tiene Yo-Yo Ma, el famosísimo Chile, y que termina Ya. ahí con él, y ella como que de repente se Muy- ve por este grupo y dice, ¿qué hago acá? Bueno, y en ese minuto como que a ella le pasa, bueno, es un conjunto que tiene, se llama, ponte tú que de Silk Road, un colectivo que tiene Yo-Yo Ma, en que vincula permanentemente a músicos de distintos orígenes, países, ¿Y instrumentos, suena bien? parece que suenan increíbles. ¿Ya? Ya. Y además que es como una exploración permanente porque él lo llama, yo llama como the edge point, que es como el lugar, como la frontera, como cuando Claro, se el punto de encuentran quiebre, de cierta manera, dos- claro. como dos puntos distintos, como por ejemplo, no sé, por la selva Y el y desierto, el desierto, como que en el borde se producen cosas raras, nuevas. ya. ¿Ya? Como que hay un borde cuando se vinculan dos mundos distintos, dos hábitats distintos en que pasan cosas. Y a ella le pasa que es como que en el fondo participar de ese colectivo le permite de alguna manera como reconciliar sus dos mundos, como el de la música clásica y el de la gaita. Y eso le cambia totalmente como su carrera, como en términos felices. Bueno, entonces a partir de estos casos, él desarrolla cómo vincularte con otras culturas tiene un efecto en términos creativos en las personas. Pero el último caso, que es el de este psicólogo social, muestra que no es cualquier tipo de vinculación, que es una vinculación, por ejemplo, él hace todo un análisis de que las personas que se habían vinculado sentimentalmente con una persona de otro origen, de otro país, esto te va a tocar porque tú que estás casada con un español, en el fondo reportaban como desarrollos profesionales mucho más creativos que si tú solamente tenías amigos de otra cultura, porque una cosa es tener amigos, pero otra es tener que vincularte estrechamente con otra cultura. Mm. Y cómo Sí, eso, po. en el fondo la explicación más de fondo es que cuando tú te vinculas con otra cultura, tus parámetros, con gente distinta a ti, tus parámetros de lo vivente se dan vueltas, Cambian, como que se ponen obvio. en duda. Sí, po. Entonces, lo que a ti te parece que comer de una determinada manera son los modales adecuados, en otra cultura no son. Entonces te hace mirar todo lo que te rodea desde otra perspectiva. Sí. No, todo es pura riqueza, Entonces pura, pura te hace riqueza. de alguna manera como crecer la cabeza porque te hace interrogarte por una serie de cosas que tú das por sentadas, que siempre te lleva a hacerte nuevas preguntas y a buscar nuevas soluciones. Sí. No, Entonces, de todas maneras, po. tremendamente Entre más interesante. rara sea la cultura, mejor. Lo entretenido también es el formato del podcast, de cómo está hablando de cosas como más abstractas, pero las lleva a casos muy concretos y el tipo realmente escoge bien los casos. O sea, los casos vale la pena escucharlos, sobre todo el caso de la música, de la niña que es música, de la gaitera, eh, tiene la música de fondo, pero además está muy bien contado. Ella habla un inglés muy bonito, como con cierto acento español, entonces muy bonito. Y lo que tienen además estos podcasts pro que no tenemos nosotros, pero algún día vamos a tener más acá, es que tienen además, para la gente que no habla tan bien inglés y todo, tienen los guiones. Ah, y Entonces, lo puedes ir siguiendo. los puedes ir Una siguiendo. excelente ayuda, claro. Además, o sea, no solamente una gran ayuda, sino que para aprender inglés, para aprender nuevo Sí, po. vocabulario, es súper buen ejercicio, son cortitos, los guiones son súper buenos, están bien hechos, entonces, si uno dice, pucha, que me cuesta escuchar en inglés, bueno, ahí está el guión, porque eso lo Claro. tiene Pierre en muchos de sus podcasts, que es No, una es gran una enorme ayuda. pega hacer eso, o sea, es una gran herramienta, pero es una enorme pega para los Sí, podcasts sí, yo no sé tenerlo. cómo bien, como debe haber un software, pero está muy bien Sí, hecho. sí. Hay sistemas de podcast que lo están incorporando digamos, sacan el texto automático de lo que tú hablas. Lo que pasa es que igual alguien después tiene que corregirlo, tiene que Exacto, verlo, para que o quede sea, corregido. claro, porque es como el Google Translate del Claro, principio, como que te traducía cualquier cosa. no, estos ¿Cachai? están súper Algo buenos así. los guiones, entonces como que si de repente uno no entendió algo, es súper fácil ir al guión.
No, buenísima. Oye, se me había quedado desde la fotógrafa del Elíseo, la que Ya. fotografía a Macron, se llama Soazic de la Moissonnière. Ella tiene una cuenta en Twitter, porque la quiera seguir, es SOAZIGDLM. Bueno, se llama Soazic, el nombre es muy raro, ¿ah? Bueno, Oye, y oye, 3 temas traía y tú, me encanta tu optimista, tu optimismo. qué pena, qué pena. Bueno, no ¿Quieres importa. un recomendado corto? ¿Quieres dejar? Algo cortito. Ya, uno, súper mega Ya, corto. Ya, quiero microscópico. microscópico. Vayan al país y lean un artículo que a los que amamos el idioma nos llegó al fondo del corazón. Es solo con acento o solo sin acento. 10 años de insumisión en la RAE por una tilde. No es una guerra Vamos civil a lo que leer hay de dentro de todas la maneras. RAE. Ya, Así yo que voy a léanlo. hacer un recomendado para cerrar, que es que 4 conocidos periodistas de acá ¿De volvieron acá con de un dónde? podcast ¿De de tu acá de barrio? nuestro país, Ah, volvieron con un podcast que tenían hace muchos años, que se llama Mediápolis. Son la Natalia del Campo, Andrés Azócar, Luis Argandoña y Miguel Paz, que está en Nueva York. Ellos tenían hace muchos años ese podcast, ahora volvieron en que analizan los medios, son unos podcasts largos, se toman su tiempo, pero han tenido súper buenos invitados, tienen muy buena información, muy buenas miradas, así que se los recomendamos, como que si encuentran que este quedó corto, sigan con ese, absolutamente. porque son muy entretenidos y tienen, además, en un área en que los medios Es grandes que se no hay, toca no hay, poco, no hay no hay. mucha discusión sobre los medios. Creo, en el último tuvieron a Javier Urrutia, ha estado la Paula Molina, Víctor Herrera también tuvieron Herrero. Así que súper recomendable para que lo escuchen. Está en Spotify, está en YouTube, lo pueden encontrar en Mediápolis. Mediápolis. Así Y que también tienen redes sociales, así que si lo quieren seguir también lo pueden hacer a través de las redes sociales. muy Muy recomendable. buena recomendación. Ya, Ya, querida, lo con dejamos eso hasta aquí, pues. cerramos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos por acompañarnos y estamos ahí disponibles en todas las plataformas de Tele 13 Radio.